es muy importante que lo memoricemos. Las enfermedades que hemos escogido son meningitis, feocromocitoma y Guillain-Barré. Meningitis y Guillain-Barré porque son súper frecuentes, muchos de ustedes ya lo deben haber visto, y feocromocitoma tiene diagnóstico específico, o sea, no es que vaya a aparecer en otro lugar, tienes que pensar y pedir los exámenes que son especiales, ¿listo? Ahora, el líquido cefalorraquídeo debe movilizarse por el sistema nervioso de los ventrículos laterales, por el agujero de Monro al tercer ventrículo, por el acueducto hacia el cuarto ventrículo y por los agujeros Luschka-Mayendi para ir hacia dónde? Hacia la parte externa. El líquido va a circular hacia la parte externa para alcanzar las vellosidades aracnoideas donde se va a reabsorber. Entonces, dentro de las circunstancias que queremos que yo quiero que aprendan, esta circulación de líquido cefalorraquídeo se produce mejor cuando un paciente está echado. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de esta recirculación de líquido cefalorraquídeo durante la noche? Eliminar metabolismos de los neurotransmisores. Por eso, si es que van a dormir, duerman echaditos para que se pueda realizar una limpieza apropiada de neurotransmisores en su cerebro. Si no, no va a ser tan efectivo. ¿Listo? No es lo mismo quedarse sentado encima del libro a dormir que echarse a dormir. Sobre todo desde el punto de vista del sistema nervioso central. Entonces, ¿se acuerdan que les dije? Es muy importante que duerman. ¿Para qué? Para que puedan aprender. Si no, no estamos. Muy bien. Cuando tomamos una muestra de líquido cefalorraquídeo, vamos a pasar varios tejidos jóvenes. Si es que algunos de ustedes tienen que hacer el procedimiento, la aguja es bien fina y hay que hacer un poquito de fuerza. Pero no tengan miedo porque la médula está aquí arriba. ¿Listo? En esta zona de aquí solamente hay líquido cefalorraquídeo y bien difícil que alcancen una raíz nerviosa, ¿listo? O el filum terminal, no. Eso está bien complicado, nunca lo he visto pasar. Y si he visto un coágulo sin dímero D, comprenderán que esto es más rápido, ¿listo? Entonces no hay que tenerle miedo, pero sí es muy importante recordar que la presión del líquido cefalorraquídeo está en centímetros de agua, o sea, la presión del líquido cefalorraquídeo es bajita. Entonces, si esta se incrementa, y por eso también este ejercicio era muy importante, por favor, quiero que me entiendan ustedes cuando dicen enclavar. Jóvenes, el líquido cefalorraquídeo está empujando el cerebro hacia arriba. Si es que aquí hay un aumento de presión, el líquido cefalorraquídeo va a salir muy rápido y todo esto va a descender. Jóvenes, me he acordado el otro día que estaba haciendo clase que ustedes no han hecho anato presencial, ¿verdad? Porque en anato tienen a la dura madre ahí puesta y de verdad parece plástico duro. ¿Por qué? Jóvenes, esto se choca contra la dura madre y se va a lastimar. Por eso es muy importante. De acuerdo al protocolo, deberías hacer un TAC antes de hacer la punción. Es muy frecuente que no se haga porque no puede estar llevando a todo el mundo a TAC. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Evaluar clínicamente si es que hay incremento. ¿Cuál es la forma más sensible? Fondo de ojo. Justo me estaban diciendo que eso... Yo sé que el año pasado han hecho oftalmo. ¿Me he soñado? ¿No? ¿Es el próximo? Bueno, cuando hagan oftalmo es muy importante aprender fondo de ojo porque eso te dice si es que hay incremento y por lo tanto no se puede realizar. Ahora, los neuros pueden sacar líquido cefalorraquídeo del conducto medular, de las cisternas o de los ventrículos. Ellos pueden hacer cualquier montón de cosas, ¿listo? Entonces, no necesariamente esta es la única opción para obtener líquido cefalorraquídeo. Generalmente, cuando un pacientito está enfermito, se le pone en esta posición, sobre todo para quienes están haciendo pediatría, o sea, todos ustedes al final de este semestre, es una forma excelente para inmovilizar al niño. Inmovilizas los bracitos con un brazo, inmovilizas las piernitas con el otro. Y el niño está desesperado, irritable, gritando, pataleando, pero tú lo tienes quieto. ¿Listo? ¿Y por qué se sacan 3 frascos? Lo más frecuente es de que aquí cuando se ingresa hay una serie de vasitos justo en la misma meninge, pero también por todo el trayecto. Además, si es que no ha habido una buena asepsia, puede ser que te lleves una bacteria y en algunos casos también alguna célula epidérmica si es que no ha habido una buena limpieza. Entonces, por eso el primer frasquito a veces tiene células y no se va a ver, sobre todo si es un sangrado por los vasitos de la meninge, va a tener unas celulitas
¿cómo se dice? De glóbulos rojos, pero la ventaja es que en el segundo ya no va a haber nada, ¿no es cierto? Por eso es que cada uno tiene su indicación. Las pruebas bioquímicas es muy difícil que se afecten. Las pruebas de microbiología aquí ya tendrían las bacterias en el otro lado, y por último aquí las celulitas que hayan quedado van a desaparecer, y cuando tengas tu tercer tubito vas a poder buscar las celulitas que realmente están en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, jóvenes, lo ideal sería poder trabajar con 2 mililitros para ubicar los diagnósticos bacterianos, porque ustedes me han dicho, le voy a hacer Gram, y si es que no me sale le voy a hacer Sil-Nielsen, después voy a cultivar por aquí, voy a cultivar sin antibióticos. Jóvenes, no les va a alcanzar la muestra, ¿listo? Porque se tiene que ir viendo y a veces es escasa la muestra. Esto del honguito vamos a aprender, ¿sí? Hay varios tipos de meningitis, ¿sí? Tienen que saber meningitis por un honguito. El honguito se llama Cryptococcus neoformes. ¿Listo? ¿Cómo se llama el honguito de meningitis? Cryptococcus neoformes. ¿Ha quedado claro? Ahora, jóvenes, ustedes van a ver que esto en la teoría está divino y tiene sentido, ¿verdad? Muy bien. La mayor parte de veces no pasa. ¿Sí? Cuando me traen los líquidos cefalorraquídeos, están en un frasco, de hecho que es enorme, como vamos a ver ahorita, y solamente me traen uno, y si me traen 1 mililitro ya me siento bastante feliz, porque por lo menos se puede hacer algo. ¿Listo? Entonces, esta es la versión ideal. Si se puede, y si no, trabajamos con lo que hay. Jóvenes, el líquido cefalorraquídeo es una muestra muy valiosa. Me preocupa si al fondo me escuchan. ¿Sí? Entonces, ¿por qué duele? Bueno, una pregunta. Va. Jóvenes, cuando pedimos un líquido cefalorraquídeo, hemos dicho en práctica de que tratamos de hacerlo lo más rápido posible para poder iniciar el tratamiento empírico, porque los exámenes se van a alterar por la administración de antibióticos. Jóvenes, además también el líquido cefalorraquídeo dura muy poquito como muestra biológica. Para 1 hora después, el 30% de los neutrófilos ha muerto y me ha malogrado el resto de la muestra, porque si se ha muerto y me ha liberado todo al líquido cefalorraquídeo, va a salir una desgracia. Y para 2 horas después ya tengo el 50% de la celularidad desaparecida. Entonces, ¿eso qué significa? Que el líquido cefalorraquídeo no me entra. Entonces, generalmente 2 cosas: avisar y ponerle nombre. Jóvenes, si el frasco no tiene nombre, ese líquido no se procesa. ¿Listo? Avisar que es un líquido cefalorraquídeo. Y en segundo lugar, ir, meter la cabecita y decir, disculpe, le traje hace 1 hora el líquido cefalorraquídeo, y te dicen, sí, lo estamos procesando. ¿Por qué? A veces lo dejan encima, al lado de las muestras de orina. Y cuando uno va a revisar, ni siquiera tiene a qué hora lo trajeron. ¿Listo? Entonces, muy importante es avisar que estás entregando, para que se pueda procesar. Si se refrigera, se malogra la muestra. Por lo tanto, no hay forma de esperar. O sea, si se pierde la muestra, fuimos. Y también se mueren los microorganismos. Disminuye la sensibilidad, sobre todo para el diagnóstico de meningococo, neumococo y el Haemophilus influenza. Jóvenes, las bacterias biógenas que causan meningitis, o sea, las bacterias comunes, son obligatorias, esas se las tienen que saber. ¿Sí? Muy bien. Y también nos vamos a aprender sus características microbiológicas. ¿Sí? Muy bien. Ahorita les voy a hacer apuntar, no se preocupen. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Hemos dicho que uno de ellos es el citoquímico. Jóvenes, el aspecto físico va a orientar al clínico. Por ejemplo, yo les he dicho que es poco frecuente que vengan varios tubitos. Cuando se comienza a mirar que el líquido está amarillo o rojizo, los clínicos hacen todo lo posible por traerme un segundo frasquito, porque ya saben lo que les he dicho, que las células se quedan en el primero, las que no le corresponden a mi paciente, y las del segundo frasquito sí las puedo evaluar bien. ¿Listo? El químico es en donde hacemos las proteínas, y el citológico es que tiene 2 partes, jóvenes: la parte de conteo y la parte diferencial. ¿Se acuerdan cuando hicimos, porque se han hecho, ya estaban en microbiología presencial, ¿se acuerdan que pusimos una gotita de orina y en el microscopio no miraban nada? Muy bien, esa es la misma forma en que se hace un líquido, sino que nosotros sí miramos y buscamos cuántas celulitas y lo convertimos a mililitros. Cuando hay pleocitosis, apunten eso, ¿qué cosa es pleocitosis? El incremento de células en el líquido cefalorraquídeo
cefalorraquídeo. O sea, no les voy a ir diciendo, le tomé muestra de líquido cefalorraquídeo. No, de frente. Paciente con pleocitosis. Cuando tienes pleocitosis hay que hacer la fórmula diferencial. Entonces vamos a hacer mi dibujito. ¿Sí se acuerdan? El nombre inicial de las células del sistema inmune es leucocitos. Y por favorcito, las células se ofenden cuando le dices linfocito a todo el mundo. ¿Listo? Muy bien. Espero que les quede claro. Entonces, el nombre de todos es leucocito. Cuando estás haciendo el conteo celular, como es sin coloración, solo tienes dos opciones. O es un polimorfo nuclear. ¿Eso qué significa? Que tiene el núcleo partido en 3. Está lindo, ¿verdad? El polimorfo nuclear. O es un mononuclear. ¿Listo? Muy bien. De los mononucleares, jóvenes, ¿qué opciones tengo? Linfocitos, ahí sí. Estos sí son linfos, por favor, y los otros son monocitos. Jóvenes, los monocitos y los macrófagos son lo mismo. Un macrófago es un monocito que se ha comprado una casa. ¿Listo? ¿Y qué cosa es un monocito? Un macrófago que está buscando casa. ¿Listo? ¿Sí? Jóvenes, todo eso se los he contado en microbiología, pero no se preocupen. Yo me acuerdo que enseñaba microbiología y ninguno de ustedes se acuerda que yo he enseñado. O sea que estamos en un dilema, ¿no? Muy bien. Alguien tiene que tener razón, no sabemos quién, no se preocupen, se queda así, ¿vale? ¿Listo? ¿Ha quedado claro, por favor? Por favorcito. Ahora, si se han dado cuenta aquí, yo no he dicho neutrófilo, yo he dicho polimorfo nucleares. Quiero que aprendan el incremento de polimorfo nucleares eosinófilos por una patología, una nada más, no estoy pidiendo milagros. Cisticercosis. El cisticerco es un parásito, los eosinófilos existen para matar parásitos y dar alergia. Lo de la alergia es mala suerte, lo de los parásitos es la idea inicial. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo voy a tener pleocitosis a predominio de eosinófilos? ¿Ven que está fácil el examen? Sino que en el examen va a venir, tienes una pleocitosis, tienes una fórmula de células y luego te va a decir, este es una meningitis por hongo, este es un problema de cisticerco, este es una meningitis por estreptococo neumonía, esta es una meningitis por tuberculosis o esta es una meningitis por meningococo y todos seremos felices y ustedes marcarán cuál es, ¿no es cierto? Muy bien. Jóvenes, el GRAM tiene la ventaja de que sale en 2 horas, pero tienes que ir a reclamarlo. Y por eso tienen que saber qué morfología GRAM tienen las bacterias más comunes. Porque ¿qué gano yo escribiendo diplococo gram positivo con extremos lanceolados y para ustedes eso no les dice nada? ¿Qué les dice eso? ¿Han apuntado? Los neumococos son diplococos gram positivos con extremos lanceolados. ¿Listo? Vamos a aprender de todos, no se preocupen. Los cultivos tardan. Generalmente, aquí sí vamos a hacer el cultivo en unos frasquitos especiales que tienen inhibidor de antibiótico. Entonces, aunque tu paciente tenga tratamiento antibiótico, tómale la muestra, vamos a poder tener algún tipo de ayuda y con suerte, en este frasquito especial vamos a poder recuperar la bacteria responsable. ¿Listo? Entonces, por ser líquido cefalorraquídeo se trabaja de forma diferente. Y los exámenes especiales son, los moleculares son una prueba mucho más rápida de diagnóstico y los inmunológicos buscan otro tipo de infecciones. ¿Por qué? La bacteriana es la más frecuente, pero no siempre. Entonces les he dicho, ¿qué es lo que pasa? Así me traen la muestra, en este frasco enorme. A ver, rescaten 1 mililitro de ahí, se hace. Entonces, jóvenes, el líquido cefalorraquídeo cuando lo ves, cuando de verdad está sanito, es brillante. O sea, porque el agua es transparente, pero el líquido cefalorraquídeo sanito, de verdad como que brilla. Entonces, por eso se le llama cristal de roca. O sea, es decir, es más que transparente. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante porque si ya te comienza a aparecer cualquier color, está mal. Santocrómico, quiero que se recuerden. ¿Quién le daba bilirrubinas hasta la estratosfera y producía daño cerebral? Recién nacido con ictericia abundante, muy importante. Y aquí puede ser por hematíes rotos. ¿Cuándo voy a tener hematíes rotos? Cuando tengo una hemorragia intracraneana, ya sea esta parenquimatosa o subaracnoidea o sea, cualquier traumatismo de cabecita. ¿Lo hemos hecho? Muy bien. Entonces, es muy importante evidenciar esto.
Generalmente, jóvenes, cuando el líquido está rojo, eso es que han agarrado una vena. Tienen la mala suerte que a veces justo con la aguja, en vez de entrar a el canal, canalizan una vena minúscula y comienza a salir casi pura sangre con el líquido cefalorraquídeo mezcalado. Eso es traumático. Entonces ahí sí hay que hacer la técnica de los tubitos a ver si conseguimos uno, porque este líquido se va a coagular. La sangre tiene una cantidad tan grande de proteínas que me va a malograr la muestra y no me va a ayudar. ¿Listo? Luego, este blanquecino es el de las infecciones, lo más frecuente. Las inflamaciones y el incremento de lípidos pueden dar cierta alteración, pero no es tan marcada. El líquido lechoso, así el más ferito, generalmente es de infección, sobre todo por las 5 bacterias biógenas que hay que aprender. Hemos dicho que la técnica es contra las rayitas. Si veo rayitas, transparente. Jóvenes, nunca he visto tanto líquido cefalorraquídeo. Trabajamos con unos tubitos así, minúsculos, porque no es frecuente que se pueda conseguir mucho. Esta de aquí es muy probable que sea infección, pero esto es lo que se llama santocromía. Si es que tienes el líquido así en el primer tubo y para el segundo tubo te sale más clarito, significa que era una punción traumática con poquita sangre. Y así, esto sí definitivamente es punción traumática y hay que sacarle otro tubito. Entonces nos va a orientar desde el comienzo y generalmente no se ve el color rojizo, eso ya es muy raro, y vamos a ver los hematíes en el examen microscópico. Jóvenes, siempre hay proteínas. Les acaba otro de los super dibujos. Cuando hemos hecho bioquímica, no me acuerdo si les enseñado a ustedes, pero sí se hace. Así que hemos separado las proteínas. Las proteínas se llaman albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y las gamma globulinas. ¿Cuáles me interesan? La albúmina y las gamma globulinas. Jóvenes, estas mismas proteínas que hay en el suero, o sea, en la sangre, son las mismas que hay en el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es la única diferencia? Que te va a salir un cachito acá que se llama prealbúmina. Jóvenes, al final de la clase vamos a ver las bandas oligoclonales. Estas son las bandas oligoclonales. Cada una de las fracciones se vuelve una banda. Y es más fácil ver bandas que ver estas cosas, ¿verdad? Ya está. Ahí están las bandas oligoclonales. ¿Las han visto? Muy bien. Entonces, hemos dicho que son las mismas proteínas del suero. Que ustedes ya sabían esto, ¿verdad? Digan sí. Muy bien. Y se agrega nada más el cachito de prealbúmina. ¿Listo? Y no debe haber proteínas grandes. ¿Por qué? Significa que las macroproteínas son de tumores. Entonces, si te encuentras macroproteínas, hay que pensar en una neoplasia. ¿Listo? Entonces, generalmente las proteínas vamos a aceptar como límite 40 miligramos. Ahora, hay unos casos en que hay un incremento pequeño y hay otros en que hay un incremento grande. Las proteínas pueden contribuir a la turbidez. A veces tienes un montón de proteínas y entonces el líquido está turbio, pero no es infección, ¿listo? Entonces, orienta, pero hay que ver todo el examen. Entonces, aquí ha incrementado la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, sobre todo en inflamaciones. Puede ser por inflamaciones sistémicas. Por ejemplo, el paciente está en UCI y está con sepsis, entonces está inflamado, ¿listo? Los infartos embólicos, o sea, los ACV en la cabecita, también pueden alterar los procesos. Los neurodegenerativos y la trombosis. Ahora, ¿cuál es donde la proteína se fue hasta muy altito? La meningitis bacteriana por bacterias comunes. Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis es una bacteria, pero eso incrementa poquito, no incrementa tanto como las otras. Guillain-Barré es típico, ¿listo? De tal forma que aparecen bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo, pero no están en... No importa. Jóvenes, hay que recordar algo muy importante. Sistema nervioso central es un lugar donde se produce metástasis. Entonces, sobre todo para células, eso va a ser bien importante, pero puede haber casos en que hay bastantes zonas de la meninge o del sistema nervioso que están afectados y se llama carcinomatosis. Y también puede haber las hemorragias intraparenquimatosas. ¿Qué queremos decir? Que hay muchas causas y por eso necesitamos estar revisando todos los aspectos. El mayor pico es la albúmina. Yo les he dibujado las banditas de
suero. En suero hay un montón de anticuerpos, en líquido cefalorraquídeo no. La relación albúmina-globulina, la globulina que me interesa son las inmunoglobulinas, es de 8 a 1. Y cuando estamos en procesos inflamatorios como la meningitis va a subir hasta 12 a 1. O sea, siempre la albúmina es importante. Aquí también hay que sospechar de neurosífilis, que es un diagnóstico medio complicado, y de algún tumor, ya sea primario o metastásico. En la glucosa es indispensable conocer la glucosa en sangre. Aquí estamos trabajando con el hecho de que la glucosa en sangre esté normal y sea más o menos 100. Sobre todo en la clínica es muy importante porque los niños que tienen infección tienen tendencia a hacer hipoglicemia. ¿Listo? Entonces, es muy importante que me entiendan algo, que también quiero que aprendan. La glicemia, cuando la glicemia baja mucho, también va a bajar la glucosa en líquido cefalorraquídeo y hay una alta probabilidad de convulsionar. Por eso los pediatras no les prefieren tenerlo al niño con un poquito más de glucosa y a veces eso hace que esto se eleve un poquito, pero si es una meningitis bacteriana no se va a afectar mucho. Entonces, esto de aquí hay que saber el nivel de glucosa en plasma, porque si mi pacientito diabético está descontrolado, la glucosa va a estar alta y no me va a ayudar al diagnóstico, ¿listo? Hay que tener eso en cuenta. La poliomielitis ya no se ve casi, es por la vacuna sobre todo, pero en caso se viera también, ahí es un caso importante porque esta tiene también parálisis y está con incremento de glucosa en mi líquido cefalorraquídeo. La mayor causa de disminución de la glucosa es el consumo, sobre todo ¿por quién? Bacterias. Recuerden que las bacterias se reproducen, las E. coli cada 20 minutos, las otras bacterias cada 30, o sea, igual están consumiendo una gran cantidad. Ahora, esto es muy importante, jóvenes. La leucemia le encanta hacer metástasis al líquido cefalorraquídeo, al sistema nervioso central. Tanto es así que cuando hay un paciente que se va a evaluar para leucemia, le toman la médula e inmediatamente le toman líquido cefalorraquídeo, ya sea para diagnóstico, para seguimiento o para lo que sea. ¿Listo? Porque esta prueba para leucemia es mucho más específica, pero también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, no solamente las bacterias van a consumir la glucosa, sino los virus y los hongos lo hacen en menor cantidad. Por eso es que a veces no se nota la disminución y se encuentra todavía dentro de valores normales. Es muy importante tener en cuenta que los virus son una fuente importante de meningitis. ¿Por qué es importante? Porque los virus rápidamente progresan a encefalitis. ¿Se recuerdan? Sí les dije que era la encefalitis, ¿se acuerdan? ¿A ustedes no les he hecho repetir qué es encefalitis? Bueno, repita. Encefalitis es una meningitis fea. ¿Listo? Entonces, primero tienes meningitis, luego tienes encefalitis y estamos arruinados. Entonces, ¿cuál es el principal virus que causa meningitis y por tanto, mentira, es encefalitis? El principal virus que causa encefalitis es virus herpes simple. ¿Y quién me preocupa? El recién nacido, porque generalmente es el de tipo 2, es decir, el bebé se ha contagiado al pasar por el canal materno y voy a tener un bebé con encefalitis. ¿Listo? Y esto es muy importante, por favor apúntenlo y memorícenlo. Si tienes una glucosa debajo de 18 miligramos por decilitro, casi seguro que es una bacteria de las comunes que hemos dicho, de las que es imperdonable que no aprendan. ¿Listo? Muy bien. Jóvenes, el lactato es muy importante en el metabolismo ácido básico. ¿Para qué sirve en líquido cefalorraquídeo? Para ver si la meningitis va bien o va mal. En varios de sus casos clínicos han visto, le sacaron líquido cefalorraquídeo hoy, le sacaron líquido cefalorraquídeo en 2 días, en una semana. Entonces, cuando se hace estos dosajes de lactato, te está diciendo si es que la meningitis está yendo bien o está yendo mal. ¿Entendido? Entonces, muy importante. ¿Ven, hemos dicho? Sobre todo en meningitis bacteriana. Muy bien, ¿cómo se llama el honguito que da meningitis? Criptococo neoforme. Excelente. Muy bien. Idealmente, jóvenes, el líquido cefalorraquídeo tiene 0 células. 0. Ahora, por motivos diagnósticos se acepta hasta 5 leucocitos y 5 hematíes. 5 más 5, 10. Entonces, ¿desde cuándo es pleocitosis? Más de 10. Muy bien. ¿Listo? No es normal, eso no es normal, eso se acepta.
¿sí? Porque es como les digo, si es que me han respondido a la mitad, les pongo medio puntito, ¿no es cierto? Igual. Aquí aceptamos que haya hasta 10 células. Entonces, la pleocitosis ligera es decir, es a 30 células y esta generalmente está asociada a meningitis tuberculosa, no siempre, pero suele tener poquitas células. ¿Listo? Hemos visto nuevamente la encefalitis. ¿Quién era el responsable de la encefalitis? Herpes simple. El virus herpes simple. Y aquí también hay tumores del sistema nervioso. Entonces, a veces podemos ubicarlos. Luego tenemos la pleocitosis acentuada, se considera desde 100 células. Puede haber miles de miles. ¿Listo? Puede haber más de 10.000 células. ¿Listo? No hay problema. Entonces, esa de ahí le echamos la culpa a ¿quién? A la meningitis bacteriana por las bacterias que vamos a aprender. Entonces, de ahí viene la fórmula diferencial que les he hecho aprender. A predominio de neutrófilos, entonces es la misma meningitis bacteriana. El meningococo también es una bacteria de este tipo, pero este de aquí le encanta el sistema nervioso, por eso va separadito. ¿Cuándo está predominando los linfocitos? En la meningitis tuberculosa. Jóvenes, estoy hablando de linfocitos. Entonces, te dicen es una pleocitosis mononuclear con porcentaje X de linfocitos y es ahí que te das cuenta que hay una alta probabilidad de que sea meningitis tuberculosa. Lo mismo va a pasar en las víricas y en Guillain-Barré, con la única diferencia de que meningitis tuberculosa va a tener mayor cantidad de células. Estas de aquí suelen tener mucha menos celularidad que la bacteriana. Entonces, hemos hecho eosinófilos. ¿Quién voy a aprender? Cisticera. Sí, solamente vamos a aprender un parásito. El cisticera. Los cistiocitos son células especiales. Es así, generalmente las descubre anatomía patológica porque se colorean. Cuando tenemos una lámina con células raras, se las mandamos a ellos. Es nuestra especialidad hermana y ellos ven lo que hacen, ¿no es cierto? Y lo mismo, los macrófagos habíamos dicho que son parte de los mononucleares, porque son los hermanos de los monocitos, ¿no es cierto? Entonces puedes identificar otras patologías que son menos frecuentes y por eso se hace el estudio de todo. Microbiología, ¿qué va a incluir? Aglutinaciones para diagnóstico específico de microorganismos, coloraciones y cultivo primario. Vamos, ¿listo? Con el primero. La tinción de Gram. Jóvenes, la tinción de Gram es muy importante. Entonces hemos dicho que vamos a aprender. Estreptococos, neumonía, eso. Diplococos, Gram positivos con extremos lanceolados. Estos son sus hermanos y por eso les he estado exigiendo en práctica. Estos son diplococos Gram negativos. ¿Listo? Hemophilus influenzae es un cocobacilo Gram negativo y su contraparte es Listeria monocitógenes. Listeria monocitógenes es un cocobacilo Gram positivo. ¿Listo? Y solamente me parece que nos queda E. coli, que sí se sabe cuál es el Gram de E. coli, ¿no? Bacilo Gram negativo. Muy bien. Entonces, Cryptococcus neoformans, ¿cómo se diagnostica? Por tinta china. ¿Cuál es el hongo? Esa cosita chiquitita que ven ahí dentro que parece una gotita. Ese es el hongo. ¿Qué es esto? La cápsula que lo protege. Por eso es que este hongo va a ser... Todos los hongos van a ser meningitis, no, son muy poquitos. Y este es el más frecuente, sobre todo porque se defiende. Y esto de aquí es Sil-Nielsen para Mycobacterium tuberculosis. La probabilidad de que un líquido cefalorraquídeo te dé Sil-Nielsen positivo es muy bajita. Y por eso tenemos que hacer el cultivo. ¿Cuál es la gran ventaja de los cultivos? Incrementan la sensibilidad de diagnóstico. Si tú tienes un solo Mycobacterium, te va a salir una colonia y esa prueba es positiva. Problema de mora, ¿no es cierto? No podía ser perfecto. Entonces, la aglutinación en látex tiene una gran ventaja, jóvenes, que el microorganismo puede estar completo o partido. Igual lo va a reconocer. ¿Listo? Entonces, eso te ayuda mucho y por eso vamos a identificar nuestras bacterias elegidas, ¿no es cierto? Neumococo, Hemophilus influenzae, meningococo. Aquí, muy bien. Yo sé que es importante que sepan que los estreptococos del grupo B son varios. ¿Cuál es el que nos interesa? ¿Cuál es el que es obligatorio aprender? Streptococcus agalactiae. Curiosamente, este no venía en su examen, ¿no? Ese era el examen de la otra clase. Que la bacteriuria asintomática en la mujer gestante es por Streptococcus agalactiae. Nace el bebé, se lleva el Streptococcus agalactiae. ¿Y qué cosa le da? Meningitis. Y habíamos dicho que E. coli también es una causa de meningitis, sobre todo en
niños menores de 6 meses, o sea, en los pequecitos. ¿Listo? Muchas veces en recién nacidos. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Ahora, los cultivos, hemos dicho que es ideal que sean sin antibióticos, pero de todas maneras se trata de colocar en estos frasquitos que tienen inhibidor de antibiótico y muchas veces podemos recuperar. De todas maneras es preferible hacer el cultivo. A veces no va a funcionar, es cierto. ¿Listo? Y luego recién podemos hacer el antibiograma. O sea, si cultivas el primer día, por lo menos necesitas 24 horas para que salga el cultivo primario. Y de ahí recién vas a poder cultivar el antibiograma. Por eso lo mínimo que te va a demorar son unas 72 horas, porque eso se está contando después de que ya tienes el cultivo. ¿Listo? Entonces, por eso está complicado. O sea, por eso el GRAM es tan valioso. El GRAM te lo dan en 2 horas. El cultivo, lo mínimo es al día siguiente. Entonces, tenemos que aprendernos de nuevo esto. Lowenstein-Jensen es el cultivo específico para meningitis y para meningitis tuberculosa. Y se cultiva con muy poquita muestra. O sea, si te queda una esquinita de líquido cefalorraquídeo ahí en el frasquito estéril, lo pones ahí en el medio del cultivo y estás mejorando. ¿Listo? Pero recuerden que tenemos que hacer esto rápido. Por eso es muy importante mandar al laboratorio qué cosa está sospechando. Porque si no, después de las 2 horas ya el líquido no. ¿Listo? Ahora, jóvenes, la PCR tiene una gran ventaja. Va a detectar trocitos del material genético, ya sea que este material genético esté completo o incompleto. O sea, el bicho puede estar vivo o muerto, igual te va a ayudar. Ahora, como esta es una prueba que se hace con muy poquita muestra, puedes hacer al mismo tiempo las bacterias, los virus y el hongo. ¿Cuál era el hongo? Cryptococcus neoformis, ¿no es cierto? Entonces, esa es una gran ventaja. Problema chiquito, mínimo, ínfimo: el costo y la accesibilidad. Este no tenemos en ninguno de los hospitales, por ejemplo. Se podría hacer de forma particular. No he visto que haya uno que esté completo, pero sí hay uno que tiene varios. Porque aquí están viendo que de los virus uno de los más importantes está ahí, los 2 herpes, ¿no es cierto? Y además es muy rápido, porque va a trabajar con la misma tecnología de PCR, como sacando copiecitas del material genético, y va a responder rápidamente. ¿Listo? Es ideal para trabajar. Pero acuérdense que hay que hacer todo lo demás también, porque no podemos estar seguros de que este vaya a estar sólido. El GeneXpert es solamente para tuberculosis y tiene 2 ventajas. En primer lugar, va a reconocer material genético del Mycobacterium, es decir, que va a aumentar la sensibilidad. Pero en segundo lugar, va a buscar los genes de resistencia a rifampicina e isoniazida. Rifampicina e isoniazida son el tratamiento inicial de tuberculosis y también son los que con mayor frecuencia hacen resistencia. Entonces, esto es una maravilla, esto tenemos. Hay uno de estos desde hace años en el centro de referencia de tuberculosis que queda justo detrás del Honor Delgado. Problema: cuando nos hicieron la capacitación, el cassette, uno de estos se llama cassette, que es para un paciente, costaba $800. Entonces, obviamente, si es una meningitis tuberculosa, vale la pena, porque la mortalidad que se espera es muy alta y entre más rápido podamos actuar, va a ser mejor para el paciente. Pero definitivamente es un presupuesto aparte y no se va a poder aplicar. O sea, no porque sospeches que tienes meningitis te van a poder hacer uno de estos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, de la meningitis que hemos dicho, que cuando venga el caso clínico va a haber dos de los siguientes: o fiebre, o cefalea, o rigidez de nuca. Ahora, este de la alteración de conciencia, ¿cómo me lo van a poner? Si es, sobre todo en pediatría, es el niño que está irritable. Entonces, irritable significa que el niño no te hace caso, de que está pataleando o se está durmiendo. ¿Listo? Ahora, la meningitis generalmente se divide en la meningitis purulenta, que es por las bacterias que ya hemos aprendido, y la meningitis que se considera aséptica. ¿Por qué? Porque tiene incremento de células, pero los cultivos y líquidos cefalorraquídeos, de sangre y líquidos cefalorraquídeos, son negativos. Por ejemplo, ahí va la tuberculosis. Si no lo has cultivado en Lowenstein-Jensen, nunca va a crecer, ¿no es cierto? Aparte de eso, que demora la vida, de hecho que demora 12 semanas. Entonces, por ejemplo, en primer lugar, los virus. Jóvenes, el HIV por sí mismo causa meningitis, y luego causa degeneración, y luego causa demencia. El herpes simple ya hemos dicho que es más previsible el 2 que el 1, y la varicela también es una causa importante de meningitis y encefalitis. Estos de aquí es mejor ubicarlos por PCR y también se puede hacer por búsqueda de antígenos en líquido cefalorraquídeo. La infección para meninge, sobre todo del absceso cerebral. Si tú tienes un absceso que está cerca de
el líquido cefalorraquídeo, va a salir el líquido con incremento de células, pero no vas a poder atrapar a la bacteria. Este sí es bastante frecuente. ¿Por qué? Porque le han dado algún tipo de antibiótico a un paciente que tenía una meningitis bacteriana y cuando llega ya no puede recuperar el microorganismo en los cultivos. De hecho, 20% podríamos recuperarlo con los frasquitos especiales, pero eso es poquito, ¿listo? Y entonces por eso no se descarta, es a lo que voy. Aunque no encuentres a la bacteria, no puedes descartar la meningitis bacteriana, tienes que guiarte de las celulitas. En tuberculosis ya habíamos explicado. De tuberculosis es muy frecuente que haya que aprender que los cloruros están disminuidos. Hay que averiguar si le he dicho eso a la sección A para poder tomar este examen. Y la Listeria monocitógenes, ¿cuál era su gram? Les acabo de decir. ¿No les he dicho? Ah, no, verdad, no les he dicho. Sí, ese también es un bacilo gram positivo. Da mucho en neonatos y también puedes tener, en este caso, las neoplasias, sean primarias o secundarias. Pues generalmente el líquido de las bacterias que vamos a aprender es turbio y todos los demás tienen el líquido más claro. A veces el líquido llega al laboratorio y está transparente, pero tienes alteraciones. Entonces, aquí hemos dicho que Listeria va a darle a los recién nacidos, también por causa de ¿qué? De que la mamá les ha contagiado y va a tener también un líquido claro, como pasa con Mycobacterium tuberculosis, los virus y el Cryptococcus neoformes. Y también entonces sí, voy a tener eosinófilos en el cisticerco, pero no vamos a tener mayores alteraciones. Entonces, ¿cuál nos encanta para bacterias? La gran cantidad de polimorfo nucleares, ¿sí? La glucosa que se fue hacia la desgracia. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el valor del corte para decir esto es una bacteria? Menos de 18, entonces ya casi lo podemos dar por sentado. Hay que aprender esto. ¿Por qué hay que aprender esto, doctora? Porque si el paciente tiene 3 meses, ¿cuáles son las respuestas? Streptococcus agalactiae, E. coli, Listeria monocitógenes. Si tiene de 1 a 5 años, Haemophilus influenza. Y si tiene más, generalmente estos son de 12 años para arriba, meningococo va a la cabeza, ¿listo? Y luego Streptococcus pneumoniae. ¿Ha quedado claro? Sí. Entonces ya se aprendieron el gram de estos dos. Los dos son cocos, los dos son en parejas. Uno es gram negativo y el otro es gram positivo. Y así es como ustedes se tienen que acordar para marcar, porque va a venir así la alternativa, ¿cierto? Diplococo gram positivo, diplococo gram negativo. ¿Cierto? Y hay que escoger cuáles. Muy bien. El feocromocitoma, ¿por qué ven esta historia, jóvenes? Porque este no te lo vas a encontrar de otra forma. Aquí hay que pedir exámenes específicos. La forma más frecuente de encontrar un feocromocitoma es tomar una tomografía y encontrar un tumor de suprarrenal. Es el tumor más frecuente de suprarrenal. Doctor, ¿y por qué no está en el sistema endocrino? Porque el feocromocitoma es de la parte de la médula, que son células nerviosas que provienen de la cresta neural. O sea, créanme, es sistema nervioso. ¿Por qué estoy segura que es sistema nerviosa? Porque produce adrenalina, noradrenalina, adrenalina y dopamina o cualquier combinación, pero produce estas tres. Ahora, algo que hay que aprender. Todas las catecolaminas en general y estas en particular van a ir hacia metanefrinas. ¿Qué es una metanefrina entonces? Es el metabolito de las catecolaminas. Entonces, ¿qué es lo primero que pedimos siempre? Metanefrinas. Generalmente en plasma y en orina. En orina es en orina de 24 horas, pero es para asegurarse. Una vez que estas te salen positivas, recién pides las 3 catecolaminas con el ácido vanilmandélico. ¿Qué viene la historia del ácido vanilmandélico? El ácido vanilmandélico no sirve para el diagnóstico, sino para el seguimiento. Cuando tú quieres saber si es que esto está yendo bien en el tratamiento, tienes que tomar el control de ácido vanilmandélico. ¿Entendido? Ya vieron entonces por eso. Esta es diagnóstico presuntivo. Esta es diagnóstico de qué cosa produce el tumor y este es para control del tratamiento. ¿A quién le voy a hacer estas pruebas? A quien tenga crisis de presión arterial que no se puede controlar. Están muy elevados los valores de presión arterial y es difícil, le das de todo, es la gente que le das 2 enalapriles, 2 captopriles, un valsartán y sigue con la presión alta. Entonces hay que sospechar en ellos. Estas crisis generalmente van acompañadas de dolor torácico por la fuerte vasoconstricción, palpitaciones, ¿qué cosa es? Taquicardia, ¿no es cierto? Y que se ponen a sudar. Si ustedes han visto un paciente con hipertensión de la normal, esos pacientes no sudan, ¿no? Están ahí tranquilos y te dicen, me duele un poco la cabeza, y ahí pacientes están tranquilos y felices, pero en cambio estos pacientitos no.
¿Listo? Entonces ahí está el cuadrito. Entonces el ácido varilmandélico no es de diagnóstico, sino de seguimiento. Muy bien. Guillain-Barré ya hemos dicho que es por una inflamación de otro lugar, que hay que tener en cuenta de que se va a producir la parálisis, que es simétrica, progresiva y ascendente, pero no, el diagnóstico no está en la falla de los reflejos. Unos pacientes tienen falla de reflejos, otros no. Y entonces, si es que llega la parálisis al músculo respiratorio, va a ser paro, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En líquido cefalorraquídeo vamos a ver que hay incremento de proteínas, pero no de células. Eso se llama disociación albúmino-citológica. Y van a ir incrementando mientras no recibamos el tratamiento apropiado. Generalmente hay menos de 10 leucocitos, ¿sí? Pero en algunos casos se puede aceptar hasta 50 leucocitos, ¿listo? Porque hemos dicho de que puede haber variabilidad. Y entonces las bandas oligoclonales van a aparecer en plasma y en suero. ¿Listo? Porque él les he dicho que estas son las bandas oligoclonales. Entonces, veamos las bandas oligoclonales, jóvenes. Estas son las bandas oligoclonales. Esta es la sección de las proteínas. ¿Qué es lo normal? Que el líquido cefalorraquídeo no tenga bandas, no tenga nada. El plasma puede tener sí, porque generalmente siempre hay anticuerpos, ¿no es cierto? Y cuando están aumentadas van a estar presentes. Entonces, aquí que estamos viendo que tenemos las bandas oligoclonales en los dos. Pero en la esclerosis múltiple voy a tener las bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo y no en el suelo, ¿listo? Entonces, por eso la esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa y las bandas oligoclonales se ha visto que ayudan, ¿listo? ¿Qué está demostrando las bandas oligoclonales en el sistema nervioso central? Que los anticuerpos tipo inmunoglobulina se están sintetizando dentro de las meninges, lo que no debería pasar, porque les he dicho que casi no tenía globulinas de manera normal. ¿Y qué creen? ¿Tienen examen? Preguntas. Sí saben que tienen examen, ¿no?